Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, que nos acompañas ahí quizás desde tus casas o de cualquier lugar donde tú estés acompañándonos esta tarde. Queremos que puedas estar con nosotros y hablar de un tema muy bonito que es acerca de los dones del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a la Radio Melodías de Dios, a este tu espacio, Cristo a las Naciones. Es bien importante, hermanos, que podamos ser edificados con la palabra de Dios y sobre todo que podamos ver puntos muy esenciales como son los dones del Espíritu Santo. Y una de las preguntas más comunes acerca de los dones del Espíritu Santo es: ¿todos los creyentes tienen un don? Esta es una inquietud que yo tenía, una pregunta que yo me hacía. Todos los cristianos, todos los que hemos reconocido al Señor Jesús, tenemos un don. La respuesta, hermanos, es sí. Desde que tú reconoces al Señor como tu Señor y Salvador personal, viene el Espíritu Santo, te sella como propiedad de Dios y luego de eso pasas a ser la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo. Y es ahí donde comienzan a haber dones en tu vida. El Señor te comienza a usar. La mayoría de las personas que se convierten a Cristo comienzan a ser transformados. Gente que decía malas palabras sin Cristo, ahora con Cristo comienzan a tener dominio sobre su lengua. Comienzan a orar extraordinariamente y comienzan a surgir nuevas cosas. La palabra dice en Mateo de que Jesús descendió a las profundidades y llevó cautivo la cautividad. Y luego él subió a las alturas. Dice la palabra que dejó dones a los hombres, repartió dones a los hombres. Y esos son los dones que cada uno de los cristianos debe descubrir. Una de las muestras de madurez de todo cristiano es de que comienza a preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué yo estoy en la iglesia, Señor? ¿Para qué tú me tienes aquí en la iglesia? ¿Para qué tú me has dado este ministerio? ¿Por qué hago esto en la iglesia? Tienes que preguntarte cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos. Y encontramos la parábola de los talentos. A todos se le dieron talentos, a unos 5, a unos se le dieron 3 y al otro se le dio 1. Pero muchas veces nosotros estamos igual que esa parábola, de que se nos han dado talentos, quizás se nos ha dado 1, pero por miedo, por temor al que dirá, por temor a las personas, por temor al hombre, a nuestra familia, quizás lo escondemos. O muchas veces por temores nuestros. Ministros, personas que Dios les ha llamado a ser grandes predicadores, grandes evangelistas, a ser grandes expositores de la palabra de Dios, por miedo a hablar en público, han escondido su don. Y otra pregunta es: ¿cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? Eso es bien importante que nos lo preguntemos. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales Dios da dones? ¿Para qué Dios los ha dejado los dones a la iglesia? Yo quiero que te preguntes en tu corazón eso: ¿para qué Dios ha dejado dones? Pero antes de contestar este interrogante con 4 puntos, yo quiero que podamos orar, que podamos pedirle la dirección al Espíritu Santo, que Él venga guiando nuestra mente, que Él venga llenando nuestro ser de su santa presencia. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, que puedas tomar un minuto para decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Lléname de tu vida, lléname de tu paz, lléname de tu gozo. Quiero tener esa vida en abundancia que tú has prometido, Señor, por medio de las Escrituras, Señor. Padre Santo, abrimos nuestros corazones para aprender de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para poder conocer más de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, pero te pedimos con todo el corazón que abras los ojos del entendimiento en nuestra vida, Señor. Queremos ver más, queremos experimentar más, queremos conocer más, Señor.
para no divagar, Señor, porque lo que se conoce se disfruta, Señor. Queremos disfrutar más tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que está conectado, Señor, por medio de estas plataformas para conocer más de ti, Señor. Y que tú uses mis labios, Señor, para que ellos puedan ser edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Y bueno, y hablamos del tema principal, que son los dones del Espíritu Santo. Y en los dones del Espíritu Santo encontramos tres categorías. A estas categorías yo les he puesto las manos de Dios, que ahí entraría el don de hacer milagros, el don de fe y el don de sanidad. Esos son los tres dones que se les conoce como las manos de Dios, que Dios usa a estas personas para que hagan milagros, para que hayan sanidades y para que tengan fe. El mayor de estos dones, que en su momento los vamos a ir viendo detalladamente, es el don de fe. Porque con el don de fe dice la palabra que si yo tengo fe como un grano de mostaza, puedo mover montañas, obstáculos, puedo hacer grandes maravillas si tengo fe. Pero si yo no tengo fe, puedo ver ahí a una persona enferma, casi muerta, pero como no tengo fe, no voy a tener la valentía de orar por esta persona para que sea sana. El mayor don que puede haber en la categoría de los dones, que son conocidos como las manos de Dios, es el don de fe. Porque con la fe podemos hacer sanidades, milagros, etcétera, etcétera. Y tenemos también los labios de Dios. Está la otra categoría, que son los labios de Dios. Y ahí encontramos que está el don de profecía, está el don de hablar en lenguas y está el don de interpretar las lenguas. El mayor de esto es la profecía. Y de igual manera, cuando una persona interpreta lenguas, está prácticamente profetizando, está edificando al cuerpo. No se queda así como en la luna, en el aire, en la iglesia, cuando solo hay alguien que baja de hablar en lenguas, pero no pasa nada porque no hay una interpretación. Cuando se interpreta, se convierte en profecía y eso edifica, porque la profecía ha sido dejada para eso, para edificar, para consolar y para exhortar al pueblo de Dios. Exhortar prácticamente significa animar, no garrotear a las personas, no declarar una palabra de muerte. Y la profecía, bueno, hay tantas características que tiene que llevar. En su momento lo vamos a explicar. Vamos a tomar mucho tiempo, hermanos, para estar hablando de los dones. Esta es una serie que debe ser muy importante para la iglesia, porque estas son nuestras armas, son las herramientas que tenemos para vencer las artimañas del enemigo, para que el reino de la luz avance y tome autoridad en medio de un mundo que está en tinieblas. Porque sí, la gente quiere ver poder. Muchas de las personas que se convirtieron en el libro de Hechos se convirtieron porque veían señales. ¿Saben por qué hoy en día mucha gente que es dura, que no crea la palabra, y cuando ven una maravilla, cuando se les comenta de un milagro, de un testimonio, estas personas comienzan a creer? Por eso Dios ha dejado los dones para que la gente pueda creer. Y entonces tenemos la otra categoría, que está los ojos de Dios. En los ojos de Dios está el discernimiento de espíritu, que es la capacidad de discernir espíritus buenos y espíritus malos. Está también el don de sabiduría, que no es sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría trasciende, es cuando Dios puede revelar misterios, como se lo reveló a Daniel, le reveló sueños. Y también entraría ahí el don de ciencia, que el don de ciencia prácticamente es poder conocer el pasado, el presente y el futuro de una persona, como pasó con la mujer samaritana, que el Señor Jesús la destrabó con una palabra y le dijo: 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahora no es tu marido. Le estaba hablando de cosas del pasado y le estaba hablando del presente. 5 tuviste, pero el que hoy tienes en el presente no es tu marido. Y ahí ella se queda: wow, Señor, le dice. Ese término, Señor, significa Dios. Me parece que eres profeta. Y ahí, bueno, Dios la destraba o la evangeliza con un don de ciencia. Qué bonito fuera, hermanos, que tú pudieras descubrir tu don. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Y conforme sea fiel a tu don,
Dios te va a ir añadiendo otros dones. Eso así es, hermanos. Por eso cuando el que tenía 5 talentos, ¿se recuerdan? Tenía 5 talentos, los multiplicó en 10, pero el que tenía 1 lo enterró. ¿Qué pasó? Vino el Señor y le dijo, miren, quítenle el don al que no hizo nada y désenlo al que tiene 10. Aquel que está siendo efectivo, que está siendo diligente en cuanto a la obra de Dios con los dones, que está determinado a servirle a Dios con los dones que Dios le ha dado, Dios le va a dar otros dones para equiparlo mejor. Entonces ahí estaría esas 3 categorías. La categoría que son los ojos de Dios, la boca de Dios y las manos de Dios. En su momento yo se lo voy a explicar sistemáticamente y más ordenadamente para que podamos ser edificados y para que usted se pueda preguntar cuál es mi don. Y si usted dice, pero es que yo creo que no tengo don, pídaselo al Espíritu Santo. Pídaselo. No tenemos que ignorar estos temas. Mire, ¿con qué propósito Dios ha dado los dones del Espíritu Santo al creyente? El propósito número 1, porque Dios ha dejado dones aquí en la tierra, es para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Para eso Dios ha dejado ministerios, ha dejado los dones, y ahí entrarían también las operaciones del Espíritu Santo. Los ministerios, ahí tenemos el apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor y el maestro. Son ministerios que dice la palabra en Corintios que han sido dejados para la edificación de la iglesia. Si mi iglesia no tiene los 5 ministerios vivos, si mi iglesia local no tiene estos 5 ministerios, ¿no estamos bien? No, porque la iglesia no la componemos solo una iglesia local, la componemos a nivel mundial, que el cuerpo de Cristo está esparcido en las diferentes naciones de la tierra, y hay en otras naciones que hay gente que se ha logrado desarrollar más en la fe, que han logrado ser fieles, y Dios los ha posicionado de ser maestros, pastores, los ha posicionado como evangelistas, los usan como profetas, y el ministerio del apóstol, que en su momento yo les voy a explicar también las funciones o las operaciones o la administración, mejor dicho, del apóstol, que no es solo ganar fama, que no es solo que la gente le idolatre, es que eso está mal, que idolatren a las personas. Cualquiera que sea el ministerio, no podemos estar idolatrando a las personas, ni podemos estar dependiendo de personas, que son cosas que muchas veces se dan, ¿verdad? En la iglesia, de que la gente depende de que oren de ellos, que depende de los dones de otras personas. No, usted puede buscar a Dios, pero ¿para qué ha dejado Dios los dones? Para edificar su iglesia, para que crezca la iglesia. Qué feo fuera de que en la iglesia el pastor fuera el que hace todo, es el que ora, es el que canta, es el que predica, es el que trata de levantar a la gente, de darle una palabra de profecía, de darle una palabra de ciencia. No, Dios a todos les ha regalado un don con el cual pueden ministrar a otros. Todos en la iglesia somos importantes, hermanos, mas no indispensables. Todos somos importantes porque el don que tiene esta persona, yo lo necesito para ser edificado. La sabiduría que tiene esta persona para hablar de Dios, yo la necesito para ser edificado. Entonces todos nos complementamos, todos. Por ahí escuchaba también de que no hay predicadores buenos, sino que hay diferentes estilos de predicadores. Cada predicador tiene su estilo y su forma de edificar a las personas. A cada predicador Dios le ha dado su forma y le ha dado esa capacidad para dirigir su iglesia. Son dones que Dios ha derramado en su iglesia. Entonces, Dios ha dado los dones para que nosotros como creyentes crezcamos y seamos edificados. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 12:7, ahí usted va a encontrar los 9 dones que yo les mencioné anteriormente, que era el don de ciencia, el don de sabiduría, etcétera, etcétera. Dice el versículo 7 de 1 Corintios 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A cada uno Dios le ha dado un don, pero ese don no es para que te vanagloríes en la iglesia de que yo tengo el don, yo soy el ungido y usted no lo tiene. No, ese don Dios te lo ha dado para que lo ministres, para que sirvas a otros. Si tú tienes el don de la palabra profética, el don de ciencia, tienes que usarlo para orar por otros. Y
y ayudarles y edificarlos. No es para que te estén pagando por orar, no. Lamentablemente eso se da, hermanos, de que muchos ministerios comienzan bien, comienzan en el espíritu, pero terminan en la carne. Muchos ministerios comienzan bien, haciendo las cosas correctamente, pero comienzan a hacer un negocio con los dones del Espíritu Santo. Al igual que los judíos, se recuerdan que los judíos vendían palominos afuera del templo. Lo mismo hoy la iglesia, muchas personas se hacen mercaderes de la iglesia, comienzan a traficar, a negociar con el palomino, con la paloma del Espíritu Santo, comienzan a ministrar solo por dinero. Si no hay una cierta cantidad de dinero, no ministran. ¿Por qué? Porque están interesados más en eso. Entonces ahí es donde la doctrina se va desviando y ahí es donde los dones pierden el propósito por el cual Dios los ha dejado. Por eso dice la palabra que un día se van a presentar muchos y Dios les va a decir, nunca los conocí. Y ellos les van a decir, Señor, pero nos profetizamos, hicimos milagros, en tu nombre echábamos fuera demonios. No, apártense de mí. Comenzaron bien en el espíritu, pero terminaron quizás en la carne. Entonces, los dones son bien importantes en la iglesia para que crezcamos, para que nos edifiquemos. Todos somos importantes, mas no indispensables. El segundo punto es glorificar a Jesús. Glorificar a Jesús. Para eso Dios ha dejado los dones acá, para que cuando venga el que tiene el don de sanidad y ore por las personas enfermas y éstas se sanen, la gente pueda glorificar a Jesús. La gente inconversa que no conoce de Dios o que ha escuchado la palabra de Dios, pero necesita ver un milagro para creer más. Esas personas van a glorificar a Dios, van a decir, wow, Dios sí existe y está usando a los seres humanos comunes y corrientes para glorificarse y hacer milagros. Es que Dios necesita vasos también. Dice la palabra que Él ha derramado su gloria en vasos de barro. Dios necesita gente que diga, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a servirle a tu iglesia, estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto, úsame, Señor. Úsame como un vaso, me limpio para ti, para que pueda fluir tu Santo Espíritu haciendo lo que tú quieras. Entonces, el punto número 2 es glorificar a Jesús. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, oiga bien, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Aquí Pedro nos está diciendo, hey, toda la gloria es para Dios. A quien tienen que glorificar cuando algo sobrenatural pase, cuando Dios se esté moviendo, es a Dios, no al ser humano. El punto número 3, para que Dios ha dejado los dones del Espíritu Santo en la tierra, es para evangelizar efectivamente, hermanos. Y esto creo que es algo bien importante, hermanos, en el ministerio de evangelismo. Hay muchas formas de evangelizar, ir puerta por puerta, tocar, dejar trataditos. Está la forma de hacer casas de oración o células de crecimiento, le llaman en algunas congregaciones. Pero miren qué efectivo fuera, hermanos, que nosotros pudiéramos evangelizar con el poder de Dios, usando los dones del Espíritu Santo, que Dios pudiera darnos esos dones de ciencia y que cuando nosotros le diéramos un tratadito, estuviéramos hablando con esta persona, le pudiéramos decir, mira, Dios me pone en el corazón que tú estás atravesando esto, esto y esto por esto. Dios revelándole a la persona con dones de ciencia y esta persona se va a quedar, wow, ¿cómo esta persona sabe eso? Es porque Dios lo está usando con los dones del Espíritu Santo. Y por eso los dones nos sirven para evangelizar efectivamente, para predicar efectivamente. Pablo decía, hey, yo no les he predicado solo con palabras, sino con el poder y demostración del Espíritu. Es bien importante, hermanos, que no solo prediquemos conocimiento, sino que prediquemos lo que vivimos, el poder de Dios que estamos experimentando, las maravillas de Dios. Eso va a hacer que evangelicemos de una manera más efectiva. Mire en Marcos, capítulo 16, del 15 al 18, dice esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beba cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imagínense que usted llegue a evangelizar a un lugar y le diga, mire, fíjese que cree que puede orar por mi vida. Quizás yo no soy cristiano, le puede decir a esa persona, le puede decir, yo soy católico, soy mormón, pero tengo esta enfermedad y quisiera que orara por mí. Y llega usted como un evangélico lleno del poder de Dios, dotado con los dones del Espíritu Santo, llega con autoridad y comience a reprender esa enfermedad en el nombre de Jesús. Quizás Dios le ha dado el don de sanidad o el don de hacer milagros, y esta persona sana cree que esta persona no va a creer y no se va a convertir. Claro que sí, hermano, porque para eso ha dejado los dones Dios, para que podamos evangelizar de una manera más efectiva. Pero esto de los dones, hermano, hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Jesús dijo, si ustedes siendo buenos hombres, si ustedes siendo malos hombres, dijo Jesús, si ustedes siendo malos hombres saben dar buenas dádivas, cuánto más os dará Dios al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Saben por qué hoy en día carecemos de poder? No pedimos la unción del Espíritu Santo, no pedimos la llenura. Cada día levántese usted y dígale, Espíritu Santo, dame una doble porción de tu Espíritu, dame una llenura. Sé que tú estás conmigo, pero necesito una llenura para tomar buenas decisiones, que seas tú guiándome. Porque muchas veces no podemos tomar decisiones en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio criterio, y abandonamos el criterio del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que el evangelio no consiste en palabras solamente, sino en el poder de Dios. Vivimos en un mundo donde las personas quieren ver señales y tenemos que darles una demostración visible del poder de Dios. Creo que Él ha dado los dones para equipar mejor a la iglesia y de esta manera para alcanzar efectivamente a aquel que está perdido, aquel que se ha alejado de Dios. Para esto Dios lo ha dado los dones, hermanos, para que los usemos. No tengas miedo. De hecho, yo quiero que me acompañen a Hebreos. Este versículo yo ya se los he dado, para que vean esto de la imposición de las manos. Es algo tan básico que todos lo deberíamos de hacer, hermanos. Ojo, pero si estamos correctamente delante de Dios, porque una persona que ande con puertas abiertas, con mezclas al orar, esta persona puede transferir lo que porta. O simplemente Dios no la va a usar, no va a pasar nada, va a orar por un enfermo y no va a pasar nada. Al contrario, tal vez se puede enfermar más la persona. Pero mire lo que dice Hebreos, acompáñenme a Hebreos. Hebreos, allí en el Nuevo Testamento. Hebreos 6. Mire lo que dice el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. No volvamos a poner estos fundamentos. Pablo está diciendo, bueno, el escritor de esta carta, porque hay algunas dudas si fue Pablo o Bernabé, pero el escritor de la carta está diciendo, ya no volvamos a echar otra vez los fundamentos, que no se predique tanto de estos fundamentos, porque esta es la base. Esto es lo que todo cristiano debe conocer. Y él dice, el arrepentimiento de obras muertas de la fe, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos. Esto deben ser doctrinas que todos manejemos. El bautismo, el arrepentirse, el creer en Dios, la imposición de manos. Y por último habla del juicio, del gran juicio que Dios va a establecer para todos los malvados. Entonces aquí habla de la imposición de las manos. Todo el que ha recibido al Señor Jesús
y que está tratando de vivir en su voluntad, está obedeciendo al Señor, constantemente se congrega, se alimenta espiritualmente, está buscando siempre la llenura y el crecimiento en el Espíritu Santo, esta persona es apta, es candidata para orar por otros, que esta persona se puede levantar e imponer manos por otras personas. Y es que así, hermano, es que uno va descubriendo si tiene el don de sanidad. Yo no puedo saber cómo tengo el don de sanidad si nunca he ido a orar por una persona enferma. Cuando comenzamos a imponer las manos sobre las personas, ahí Dios nos va a usar si tenemos ese don para sanar a esta persona. Si no lo tenemos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y quizás tu don sea otro. Y hay diferentes dones, ¿verdad? Está el don también del servicio, el don de predicar la palabra, el don de la enseñanza. Hay muchos ministerios que Dios ha dejado. Así que todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Todos tenemos un don en la iglesia. Quizás el tuyo no sea el de predicar, el de profetizar, el de evangelizar, pero quizás sí servir en la obra, servir en la limpieza, servir como diácono. No sé cuál sea tu ministerio, cuál sea el don que Dios ha puesto en tu vida, pero sí procura como creyente tratar la manera que cuando te digan orar por una persona, hazlo. Tal vez Dios te usa para sanar a un enfermo y ahí puede activarse tu don. Entonces, el punto número 4, hermanos, y es el último punto, es liberar al pueblo. Para eso Dios ha dejado los dones. Imagínense a alguien que tiene don de sanidad, puede liberar a alguien que está oprimido con alguna enfermedad, con algún problema emocional, con cualquier problema. El punto número 4 es liberar al pueblo. Los dones del Espíritu Santo son dados a cada creyente para liberar al pueblo de Dios de ataduras, de cadenas, de opresiones, de maldiciones generacionales. Miren esto qué importante, aquí entraría un don. Una palabra de ciencia dada por el Espíritu Santo puede ser suficiente para descubrir una atadura del enemigo en una persona, y una vez que esa atadura es expuesta a la luz, la persona es libre por el poder de Dios. Eso pasó con la samaritana. La samaritana fue libre. Por eso, después de que había sido, qué sé yo, una gran adúltera, porque había tenido 5 maridos y el último que tenía no era de ella. Después de haber sido esta persona que andaba en malos caminos, en malos pasos, Dios la convierte en una evangelista. El Señor Jesús la destraba con una palabra de ciencia que le descubre el pasado y el presente, y esta persona después se queda impactada, maravillada, y comienza a evangelizar, se va a las regiones de Samaria a evangelizar y les dice: hey, he encontrado al Cristo, he encontrado al profeta, al que había de venir, vamos y véanlo ustedes también. Y así es Dios, hermanos. Cuando Dios te puede usar a ti y a mí con el don de ciencia para destrabarle la vida a una persona y cambiarle la realidad. Porque hay personas que viven sufriendo por muchos traumas, muchas heridas del pasado que quizás ni ellos conocen muy bien. Quizás heridas de rechazo antes de que ellos nacieran, quizás fueron rechazados en el vientre de la madre. Y eso los afectó, y ahí es necesario el don de ciencia para que venga la mayoría de dones de ciencia, dones de profecía, los usa muchas veces el profeta. El que es profeta, el que tiene el oficio del profeta, puede usar esos dones. O también una persona que tenga estos dones, Dios la puede usar y le puede destrabar la vida a esta persona y le puede decir: mira, tú tienes un espíritu de rechazo porque antes de que tú nacieras, tus padres te rechazaron. Y ahí la persona es libre y dice, y ahí el profeta o el que tiene el don de ciencia le puede decir: tienes que pedirle perdón a tus padres, tienes que reconciliarte, tienes que hacer las paces con ellos. Y ahí es donde viene la paz, ahí es donde estas personas son libres y comienzan a disfrutar la vida espiritual. Pero muchos de los que estamos en la iglesia vivimos quizás con
Vivimos con cargas del pasado, vivimos con traumas, vivimos con fisuras que no han sido tratadas, fisuras del alma que no han sido tratadas, y que es necesario que se levante alguien con don de ciencia para decirnos, mira, esto y esto pasó en tu vida, quizá pues ya no te acordes, o tus padres te hicieron este daño y tú lo has olvidado, pero el Señor te manda y te dice de que puedes ser sanado si haces las paces con tus padres. Y ahí Dios está usando de una manera sobrenatural el don de ciencia que tiene esta persona. ¿Y para qué? Para liberar al pueblo de ataduras, de cadenas, de opresiones, de maldiciones. Entonces, yo quiero dejarlo con esto, hermanos, con estos 4 puntos, que todos tenemos un don, todos tenemos una asignación, todos tenemos un propósito dentro de la iglesia. Por algo Dios nos llamó a la iglesia, para servir, y siempre que Dios nos hace un llamado, Él nos va a equipar. Dios no manda a soldados sin rifle. Dios equipa a sus soldados, Dios equipa a su ejército, y el mejor equipo es los dones del Espíritu Santo para descubrir qué es lo que el enemigo está haciendo en hogares, en familias, en ministerios. Ahí entraría el don de discernimiento de espíritus. Y el discernimiento de espíritu no es solo para determinar el espíritu que está operando en una familia, en un hogar, en una iglesia. No, el discernimiento de espíritus es para discernir también espíritus buenos. Hay gente que puede ver ángeles. ¿Por qué? Porque discierne espíritus. Ahí no dice en la palabra discierne que Dios nos va a dar discernimiento de espíritus malos. Ahí solo dice discernimiento de espíritus. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero hay mucha gente que usa mal estos dones, o quizás ni los tiene, porque dice, ay, es que yo he visto un espíritu en la vida del pastor, yo he visto un espíritu en la vida de este hermano, y solo viendo espíritus malos pasan, nunca ven espíritus buenos, nunca ven ángeles, nunca ven revelaciones de Dios. No, tiene que ser equilibrado. De hecho, la palabra dice también en Santiago, de que muchos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles en sus casas. O sea, ¿por qué? Porque en el mundo espiritual, si nosotros tenemos el don del discernimiento de espíritu, podemos discernir qué clases de personas entran a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros círculos íntimos, si son personas espirituales o si son personas carnales, que son personas que no están en el plan de Dios. Entonces, yo los quiero dejar con la inquietud, hermanos. Vamos a seguir avanzando el próximo jueves con este estudio. Vamos a estar hablando quizás ya de las 3 ramificaciones o de las tres categorías de los dones, que es bien importante que los conozcamos y usted vaya preguntándose cuál es el don. Si a usted le gusta orar por las personas y siempre anda buscando que estas personas se sanen, que declara sanidad sobre estas personas en el nombre de Jesús, probablemente Dios le pueda regalar el don de sanidad. Yo me recuerdo una vez que yo iba en el bus y veía una madre que iba con la niña, y la niña iba bien enfermita, para el hospital iban, y yo decía, puchica, qué tristeza que no pueda tener el don de sanidad. Yo he sentido esa carga, hermanos, por los enfermos, y créanme, he pedido ese don. Es que los dones hay que pedirlos. No solo hay que pedir cosas que necesitemos de este mundo, tenemos que pedir las armas, tenemos que pedir los dones para que podamos trabajar de mejor manera en el evangelio, hermanos. Yo quiero dejarlos con eso, y pídanle dones al Señor, pídanle dones de sanidad, dones de liberación, don de milagros. Dios lo va a hacer, hermanos. Si nosotros, siendo hombres malos, personas malas, damos buenas cosas, ¿cuánto Dios no nos va a dar lo que nosotros le pidamos al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos va a dar esos dones que nosotros necesitamos. Y yo quiero que podamos hacer una oración esta tarde, que podamos decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te pedimos que llenes la vida de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, aquel que está del otro lado, Señor, escuchando este mensaje, que tú le puedas revelar cuál es su propósito, le puedas revelar cuál es su don, su ministerio en la iglesia, Señor. Que seas tú inquietando a tu iglesia, Señor, que actives los dones en la iglesia, Señor.
Que tú levantes el espíritu de tu iglesia, Señor, que comiencen a clamar por los dones, Señor, para que podamos ser un ejército equipado, Señor, y que podamos hacerle frente al reino de las tinieblas, Señor, que podamos avanzar como luz, que podamos avanzar como sal, Señor. Despierta esos dones que están dormidos, Señor. Quita todo espíritu de temor, Señor, que impida, Señor, que no podamos servirte con estos dones, con estos talentos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser fieles, a ser efectivos, Señor. A ser fieles en lo poco para ser fieles en lo mucho, Señor. Con lo poco que tú nos has dado, que lo pongamos en servicio de tu obra, Señor. Bendice tu iglesia, bendice la vida de cada hermano que escuchó este mensaje, Señor. Y que seas tú inquietando, Señor, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Los esperamos hasta la próxima.